En este video vamos a obtener una primera visión de los datos que hemos importado a R y vamos a exportar los datos. Vamos a repasar algunas de las funciones básicas para realizar esta primera mirada de los datos y también vamos a exportar las bases de datos en distintos formatos. Pueden ser archivos de texto plano o también planillas de Excel. Siempre que trabajamos con bases de datos es importante tener una idea general de la base de datos con la cual estamos trabajando. Por ejemplo, si quisiéramos saber la estructura del objeto tarjeta CSV, podemos utilizar la función str y dentro del paréntesis el objeto para el cual queremos conocer la estructura. Podemos ver que si ejecutamos esta función, R nos devuelve toda la información que tiene acerca de la estructura de esa base de datos. Es un table y además es un data frame. Tiene 1200 observaciones, 4 variables, y esas 4 variables son meses, departamento, año, valor, y tenemos 2 variables que son caracteres y 2 variables que son vectores de doble precisión. Si quisiéramos saber únicamente la estructura de una de las variables de la base de datos, podemos utilizar el símbolo de pesos para pedirle a R que solo nos dé información acerca de esa variable. Por ejemplo, si queremos saber únicamente la estructura de la variable meses de la base de datos tarjeta CSV, dentro de la función str escribimos tarjeta CSV pesos, la variable que nos interesa. Entonces R nos va a devolver solamente la información de esa variable. Es un vector de caracteres que tiene 1200 observaciones y nos da algunos de los primeros valores. Ahora, si quisiéramos saber la dimensión de la base de datos con la que estamos trabajando, podemos utilizar la función dim. Esta base de datos tiene 1200 observaciones y 4 variables. También podemos utilizar las funciones nrow o ncol para saber el número de columnas o de filas correspondientes. En este caso, la base de datos tiene 1200 filas. Si quisiéramos saber el mínimo o el máximo de alguna de las variables que están contenidas en la base de datos, podemos utilizar las funciones min y max. Por ejemplo, el mínimo de la variable año es 2014, o sea que 2014 es el primer año para el cual hay observaciones dentro de la base de datos. Si quisiéramos saber cuál es el valor máximo para la variable valor, utilizamos la función max. Y R nos dice que el máximo para la variable valor es 29.382. Si quisiéramos saber en qué posición está el máximo de la variable valor, podemos utilizar la función which.max y la variable para la cual queremos saber la posición del máximo. Si ejecutamos, van a ver que R nos devuelve un número que es la posición exacta donde está el máximo de la variable valor. O sea que el máximo de la variable valor se da en la fila 1080. Si quisiera saber cuál es el mes en el que se da el máximo, voy a tener que tener en cuenta esta posición. Entonces, para la variable meses de el objeto tarjetas, quiero que R me diga cuál es el valor que toma la posición 1080. Si ejecuto esta línea, R me va a devolver exactamente el mes para el cual se dio el máximo. El máximo se dio en diciembre. Y si quisiera saber en qué departamento se dio el máximo, hago lo mismo, pero para la variable departamento. Vieron que siempre utilizamos paréntesis rectos para indicar una posición en un vector. Entonces, tarjeta CSV, pesos departamento, y entre paréntesis recto 1080 me va a decir exactamente el valor que hay dentro de la variable departamento en la posición 1080. Se dio en el departamento de Montevideo. ¿Y en qué año? Voy a hacer exactamente lo mismo, pero para la variable año. Se dio en el año 2018. O sea que el máximo se dio en diciembre en Montevideo y en 2018. Y si en lugar de buscar por cada variable quiero ver toda esa observación, tengo que escribir el nombre del objeto y como sabemos que es una base de datos, este objeto tiene filas y columnas. Voy a especificar la fila para la cual quiero toda la información y voy a dejar el espacio de la columna vacío. Si ejecutamos esta línea van a ver que nos aparece la información de toda la fila 1080.
Esta observación se dio en el mes de diciembre en el departamento de Montevideo en el año 2018 y el valor es 29.382. En el caso de que quisiera saber el rango de una variable, puedo usar la función range. Escribo range y dentro del paréntesis el objeto para el cual quiero saber el rango. Nosotros queremos saber, por ejemplo, el rango de la variable valor de la base de datos tarjetas CSV. Entonces escribo tarjetas CSV, pesos, valor. Y R me va a devolver el rango para la variable valor de la base de datos tarjetas CSV. El mínimo es 0 y el máximo es 29.382, como ya sabíamos. Esto lo puedo hacer para cualquiera de las variables numéricas de la base de datos. Pasemos ahora a la exportación de datos. Si quisiera exportar un objeto desde R hacia un archivo CSV, voy a utilizar la función write-csv. El argumento que toma es el objeto que quiero exportar, cómo se va a llamar ese archivo en mi computadora y si esa base de datos que quiero exportar tiene encabezados. Entonces, si ejecutamos esta línea, vamos a ver que dentro de la carpeta que estamos trabajando se crea un archivo nuevo que se llama exactamente como nosotros pedimos, archivo.csv, y este archivo tiene la base de datos que exportamos separada por comas, porque hemos utilizado la función write-csv. Si quisiéramos exportar un archivo con otro tipo de delimitador en lugar de comas, podemos utilizar la función write-delim. Esta función toma los mismos argumentos que write-csv, pero tenemos que especificar el delimitador que queremos que separe nuestras columnas. Entonces, vamos a guardar el objeto tarjeta.txt bajo el nombre archivo2.txt, el delimitador queremos que sea un espacio y le vamos a decir que esta base de datos no tiene encabezados. Entonces van a ver que en el directorio de trabajo se crea archivo2.txt y este es un archivo que tiene las columnas separadas por espacios. Si quisiéramos exportar un objeto a un archivo de Excel, tenemos que utilizar la función write-excel-csv. Y los argumentos que va a tomar esta función van a ser los mismos que las dos anteriores. El objeto que queremos exportar, el nombre bajo el cual queremos exportarlo y si los datos tienen encabezados o no. Y van a ver que en el directorio de trabajo se crea un nuevo archivo con formato Excel. Hasta aquí el video sobre visión general y exportación de datos con R. Hay más detalles en las notas del curso. Vale la pena dedicarles algunos minutos.